Hola a todos, con el presente ejercicio aplicaremos funciones fundamentales como sumar.si, contar.si y la función si. La tabla que tenemos a la izquierda contiene las entradas y las salidas de unos artículos en diferentes fechas. Por ejemplo, el 15 de agosto entraron 150 cuadernos, 4.900 lápices, 291 borradores, 24 marcadores, volvieron a entrar 24 cuadernos y luego 60 esferos. A propósito, ¿cuántos cuadernos llevamos? 174. Luego salieron 75 cuadernos y 20 esferos. ¿Cuántos cuadernos llevamos? 99. Bueno, y así sucesivamente en la tabla aparecen relacionadas entradas y salidas para cada artículo. El objetivo es que aquí en la tabla de la derecha se muestre el total de entradas y salidas de cada artículo, así como el saldo total del inventario. Para ello será necesario buscar cada artículo en la tabla e ir sumando tanto sus entradas como sus salidas. Una función que puede contribuir a esta tarea es la función sumar.si. Así que nos ubicamos en la celda H9, analizaremos y escribiremos la función correspondiente y luego solo será copiarla en las demás celdas. Entonces comenzamos con el signo igual. Escribimos la función sumar.si, abrimos paréntesis. Como podemos observar, la función lleva tres argumentos, un rango, un criterio y un rango suma. Este último argumento aparece entre paréntesis cuadrado. Recordemos que cuando un argumento aparece entre paréntesis cuadrado significa que es opcional, es decir, que si no se necesita se puede omitir. Sin embargo, para este ejemplo sí lo vamos a necesitar. Primero debemos especificar el rango de búsqueda, es decir, en qué rango de la tabla se encuentra la información que estamos buscando. En este caso el rango va desde esta celda C9 hasta esta celda C115. Esto lo podemos hacer seleccionando el rango o escribiéndolo directamente. Escribimos punto y coma, luego nos pide el criterio, es decir, ¿qué estamos buscando en dicho rango? En este caso estamos buscando cuadernos. Aquí tendríamos dos alternativas. Una sería escribir entre comillas el texto que estamos buscando, pero como el dato lo tenemos en la celda G9, es mucho mejor hacer referencia a esta celda. Además, porque la idea es copiar la fórmula. Entonces escribimos G9 y luego punto y coma nuevamente. Recordemos que en términos generales los argumentos de una función se separan con punto y coma, pero es posible que en otras ocasiones, dependiendo de la configuración regional del sistema, sea necesario separar con comas. Finalmente, para el último argumento, debemos especificar el rango que debe ser sumado. Entonces el rango sería desde esta celda D9 hasta esta celda D115 y cerramos paréntesis. Entonces, en resumen, por medio de esta función le estamos indicando a Excel que busque en el rango de C9 a C115 el valor que tenemos en la celda G9, o sea cuadernos en este caso, y luego que sume los valores que corresponden en el rango desde D9 a D115. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Ahora la idea es copiar la fórmula para las demás celdas. Pero si simplemente copiamos la fórmula, no nos funciona. Veamos por qué. Analicemos el comportamiento de cada uno de los argumentos de la función. Veamos qué sucede con el rango de C9 a C115. Observe que al copiarla hacia abajo el rango cambia. Pasaría de C9 a C10 y de C115 a C116. Es decir, que el rango de búsqueda se cambia. Y esto no nos conviene en este caso, porque siempre se debe buscar en el mismo rango. ¿Qué es lo que está cambiando? Recordemos que cuando se hace un relleno vertical se cambia el número. Por lo tanto, vamos a tener que amarrar el número. Ahora veamos qué sucedió cuando se copia hacia la derecha. El rango también se cambia. Ahora la que se movió fue la letra. Recordemos que en el relleno horizontal lo que cambia es la letra, y en este caso tampoco nos conviene. Por lo tanto, también deberíamos amarrar la letra.
Eso quiere decir que para este argumento nos toca aplicar un amarrado completo. Entonces nos ubicamos en la fórmula original, presionamos la tecla F2, nos ubicamos en la referencia que se va a amarrar y presionamos la tecla F4. Veamos ahora qué sucedió con el segundo argumento, la celda G9. Al copiar la fórmula hacia abajo se convirtió en G10. En este caso sí nos conviene porque pasaría de cuadernos a lápices, que es el siguiente artículo a buscar, y así con las demás celdas. Pero al copiar a la derecha, la celda se vuelve H9, y en este caso no nos sirve, porque se movería a la columna de entradas. Entonces quiere decir que en este caso debemos amarrar la letra, pero no el número. Así que nos ubicamos en la fórmula original, presionamos F2, luego nos ubicamos en la celda G9 y presionamos la tecla F4 tres veces, hasta que veamos que queda amarrada solo la letra. Finalmente veamos qué sucedió con el tercer argumento. Al copiarlo hacia abajo se movió el número, que no nos conviene, y al copiarlo a la derecha se movió la letra. Pero en este caso sí nos convendría que se cambie la letra, porque pasaría de la columna de entradas a la columna de salidas. Eso quiere decir que para este argumento debemos amarrar solo el número. Nos ubicamos en la fórmula original, presionamos F2, nos ubicamos en el último argumento y presionamos la tecla F4 dos veces hasta que quede amarrado solo el número. Como pueden observar, este ejemplo es muy especial, porque estamos empleando las tres formas de amarrado en una sola fórmula, ya que para este argumento tuvimos que hacer un amarrado completo. En este solo estamos amarrando la letra y en este solo el número. Ahora simplemente copiamos la fórmula hacia abajo y luego a la derecha, y ya tenemos todas las fórmulas correctas. Finalmente debemos hallar el saldo total. Para ello nos ubicamos en la celda J9, escribimos signo igual y solo sería restar el total de entradas H9 menos las salidas I9. Presionamos Enter y obtenemos el resultado y copiamos la fórmula en las demás celdas. Recordemos que estas pestañas verdes que aparecen en las esquinas de las celdas son un control de cambios, es decir, son indicadores de que las celdas fueron modificadas. Esto se utiliza cuando se comparte el documento con otros usuarios. Aquí simplemente seleccionamos las celdas, hacemos clic en este botón y luego seleccionamos omitir error. La siguiente tabla muestra los datos de varios productos identificados por código. El objetivo es hallar diferentes niveles de precaución dependiendo de la categoría a la que pertenece cada producto. De tal manera que si el producto pertenece a la categoría A, su nivel de precaución debe aparecer como máximo. Si pertenece a la categoría B, el nivel debe aparecer como moderado. Y si es C, el nivel de seguridad debe aparecer como mínimo. Para resolver esto, será necesario utilizar una función si. Si desea, detenga el video e intente realizar la fórmula, y luego lo retoma para comparar y continuar. Es importante tener en cuenta la estructura de la función. Si hay dudas al respecto, pueden repasar el video sobre funciones lógicas. Entonces nos ubicamos en la celda P10. Comenzamos con signo igual, escribimos si y abrimos paréntesis. Nos pide tres argumentos. El primero es la prueba lógica o condición. En este caso la prueba lógica sería O10 igual a, entre comillas porque estamos evaluando un valor de tipo texto. Luego punto y coma. En el siguiente argumento escribimos lo que queremos que suceda en caso de que la condición sea verdadera. En este caso necesitamos que aparezca la palabra máximo y lo escribimos entre comillas porque es un texto. Luego punto y coma. Ahora en el último argumento debemos especificar lo que queremos que suceda en caso de que la condición sea falsa. Pero en este caso, si es falsa, pueden ocurrir dos cosas, o que sea B o que sea C. Así que debemos volver a preguntar. Entonces escribimos nuevamente sí y abrimos paréntesis. Esto implica que debemos especificar otra prueba lógica o condición
su valor por verdadero y su valor por falso. Recuerde que cada vez que se utiliza una función si, se deben especificar los tres argumentos. Para este segundo si, la condición sería O10 igual a B entre comillas. Punto y coma. ¿Qué queremos que haga si llega a ser verdadero? Necesitamos que aparezca la palabra moderado. Entonces lo escribimos entre comillas, punto y coma. Y si es falso, en este caso, que escriba la palabra mínimo. Ya no es necesario volver a preguntar porque si no es A ni tampoco es B, por descarte nos queda C, que corresponde con el nivel de precaución mínimo. Entonces cerramos el paréntesis de este sí y luego cerramos el paréntesis del primer sí. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Esto es lo que se denomina una función si anidada. Tenemos un si dentro de otro si, y observe que se ha tenido en cuenta la estructura de la función. Tenemos el primer si, que tiene una prueba lógica o condición, lo que queremos que haga si es verdadero y lo que queremos que haga si es falso. El falso es a su vez otro si, que tiene su prueba lógica o condición, lo que queremos que haga si es verdadero y lo que queremos que haga si es falso. Ahora copiamos la fórmula en las demás celdas. Ahora nos ubicamos en la celda P20. Aquí debemos especificar cuántos productos hay de la categoría A. Entonces para ello podemos utilizar la función contar.si, que es la que permite contar valores de un rango dependiendo de una condición. Escribimos signo igual, contar.si, abrimos paréntesis, nos pide dos argumentos, rango y criterio. El rango sería desde la celda O10 hasta la celda O18. Escribimos punto y coma y el criterio sería A entre comillas. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Podríamos copiar la fórmula, pero debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, tenemos que amarrar las celdas del rango para que no cambien. En este caso debemos amarrar el número porque vamos a copiar de forma vertical. Pero observe lo que pasa cuando la copiamos. Obtenemos el mismo valor porque el segundo argumento no cambió, debido a que fue escrito manualmente. Así que tocaría cambiarlos uno por uno. Pero si tuviéramos los valores en celdas aparte, por ejemplo acá, podríamos modificar la fórmula y en el segundo argumento escribiríamos la referencia de la celda correspondiente, como acá. Y entonces así podríamos copiar la fórmula sin problemas. Finalmente, en esta celda nos piden calcular la suma de la cantidad de productos inferiores a 0,5 pesos. Para ello necesitamos nuevamente la función sumar.si. El rango de búsqueda sería este, de N10 a N18. Luego escribimos punto y coma. El criterio sería entre comillas menor que 0.5 comillas. Debemos escribirlo manualmente y entre comillas porque no tenemos el valor en una celda aparte. Escribimos punto y coma. Y el rango de suma sería este, de M10 a M18. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Entonces la función está sumando los valores de la columna cantidad, pero solo si el precio correspondiente en la columna precio unitario es menor de 0.5. Otra cosa que no se debe olvidar es que en términos generales los decimales se separan con coma, pero dependiendo de la configuración regional a veces hay que separar con punto. Esta tabla muestra datos relacionados con tarjetas de crédito. Aparece el número de la tarjeta, el cupo que tiene, el valor del gasto y el cupo que queda disponible. En esta primera celda nos piden hallar cuántas tarjetas tienen un cupo menor a 1.000.000 de pesos. Entonces para ello necesitamos la función contar.si. Escribimos igual, contar.si, abrimos paréntesis, el rango sería este,
desde M39 a M48. Escribimos punto y coma y el criterio sería, entre comillas, menor que 1.000.000. Observe que no se deben escribir puntos. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado. En esta casilla nos piden calcular cuántas tarjetas tienen un gasto mayor a 500.000 pesos. Repetimos la función, igual contar puntos sí, abrimos paréntesis, el rango sería desde N39 a N48, punto y coma, el criterio entre comillas sería mayor que 500.000, cerramos comillas, cerramos paréntesis, Enter y obtenemos el resultado. Finalmente, en esta celda nos piden hallar la suma de los cupos disponibles menores a 500.000 pesos. Necesitamos la función sumar.si. Entonces escribimos signo igual, sumar.si, abrimos paréntesis. El rango sería desde O39 a O48. Escribimos punto y coma. El criterio sería comillas menor que 500.000. Cerramos comillas. Y en este caso no tenemos que usar el último argumento, así que cerramos paréntesis y presionamos Enter. Bueno, eso es todo por ahora. Les invitamos a dar un like y suscribirse en el canal para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Hasta pronto.